Wow. En su momento, celebrando 10 años desde que inició su saga, ha sido un camino largo, ¿eh? Y finalmente estamos en la recta final de la saga del infinito del UCM, chicos. Y nuevamente, antes de empezar con el video, que posiblemente se me sea un poco largo, porque lo que voy a tener que hablar de mucho son de la cantidad de actores que se manejaron en esta película. Y bueno, de toda lo que me dejó hoy en día, del por qué considero que es mi favorita del UCM, va a tener mucho de qué hablar. Pero nuevamente quiero agradecer a los que han estado por lo menos apoyando los videos anteriores. Y sí o sí, para tener mucho más emoción o por lo menos tener mayor motivación para hacer el futuro, que recordamos que se vienen dos películas de relleno, que son Ant-Man 2 y Capitana Marvel, antes de Endgame. Me gustaría por lo menos tener una motivación suficiente para estar por lo menos más normalito a hablar de Avengers Endgame. Así que nuevamente les pido que esta crítica tenga un buen apoyo. Así que sin nada más que decir, chicos, sean bienvenidos a la crítica de Avengers Infinity War, la que para mí es mi favorita. No la mejor, ojo, pero sí mi favorita de todo el UCM hasta la fecha. Ya está, y eso nunca va a cambiar hasta ahora. No sé si Doomsday o Secret Wars me cambiarán de opinión, lo cual lo dudo, porque no le tengo mucha fe a los proyectos, pero que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno. Viajamos a 2018, año donde se celebraron los 10 años de Marvel Studios. Recordemos que toda esta franquicia inició en aquel dichoso 2008 con Iron Man 1, que recordemos que fue de las primeras críticas que hicimos este 2025. Y qué mejor forma de celebrar este viaje de 10 años con la primera de dos partes de, en su momento, la que es posiblemente de las mejores películas que Marvel Studios ha hecho hasta la fecha. Y estoy hablando de Avengers Infinity War. Película que en este caso no tuvimos el regreso de Joss Whedon, ya que bueno, últimamente no ha tenido muy buenas críticas de este director. Así que para este caso, para hacerlo, digamos, algo más elevado, trajeron a ni más ni menos que a los hermanos Russo. Anthony y Joe Russo son los directores de esta cinta, al igual que la de Endgame y próximamente Doomsday y Secret Wars. Y como ya dije en su momento cuando dirigieron, pues ellos vienen de dirigir las dos últimas en su momento películas de Capitán América, la del Soldado del Invierno y Civil War. Dos muy buenas películas y sinceramente de las mejores del UCM también. Y es que posiblemente, no sé si el título de ser de los mejores directores del UCM les pueda seguir teniéndolo en sus manos porque bueno, como dije, tanto Doomsday como Secret Wars no le tengo tanta fe. Así que pues... Y bueno, teniendo en cuenta que Endgame no es el mejor proyecto de los hermanos, ya que siento que de los cuatro que ha dirigido hasta ahora es el más flojo, Endgame, por debajo de Civil War y esta. Pero aún así, lo que nos han dado ha sido todo un espectáculo, sinceramente, y probablemente el mayor espectáculo jamás visto en la historia de Marvel en el cine. Pero no, y también llevándose el título de una de las mejores películas no solo de Marvel Studios, sino que también de toda la historia de Marvel en el cine, ya sea por ejemplo con competencias por ejemplo como las primeras dos de Spider-Man de Tobey Maguire, la primera de Blade, Logan del 2017, aunque hay varias de estas películas que me parecen mucho mejor que Infinity War, porque Infinity War es una muy buena película, pero tiene sus típicos fallos que no hacen que yo la considere la mejor película del UCM. Hasta el momento sigue siendo la del Soldado del Invierno del 2014. Pero bueno, esta crítica va a ser un poco larga porque la cantidad de actores que tuvimos en este metraje ha sido tan grande que algunos cumplen bastante bien, algunos son importantes, otros están, pues, digamos, para cumplir y ya, y otros que decepcionan mucho, que es la que voy a hablar un poco más adelante. Pero bueno, ¿qué es lo que nos trae Infinity War? ¿Cuál es la sinopsis según la wiki de Marvel Cinematic Universe? Pues digo, vamos con la historia.
vamos a hablar de la sinopsis. Pues bueno, a medida de que los Vengadores y sus aliados han seguido protegiendo el mundo de las amenazas demasiado grandes, aunque esto es un poco mentira porque recordamos que los Vengadores aún siguen separados después de lo de Civil War. Para cualquier otro héroe lo que pueda manejar, un nuevo peligro surge de las sombras cósmicas. Thanos, un déspota de la infamia intergaláctica, su objetivo es hacerse con las 6 gemas del infinito, artefactos de poder inimaginable, y usarlas para infligir su torcida voluntad en toda la realidad, que su motivación es eliminar a la mitad del universo, básicamente porque no todo el universo tiene lo necesario para sobrevivir con los recursos actuales, lo cual, la motivación tiene cosas buenas, pero a la vez cosas muy cuestionables porque no toda la motivación está correcta. Digamos porque, bueno, sí, quieres eliminar la mitad del universo, pero a pesar de que eso deje mejores recursos para otros seres que están vivos, pero luego ya diríamos como por ejemplo comienzan a procrear o simplemente se jode un poco más la cosa. No sé, es un poco tomado con pinza el tema de la motivación, pero es una motivación muy buena. Y bueno, la escritura de Thanos simplemente es increíble. Y bueno, todo por lo que han estado luchando, los Vengadores han conducido hasta el momento. El destino de la Tierra y la existencia misma jamás han sido tan inciertos. Aunque no todos los Vengadores están unidos, porque bueno, tenemos los dos equipos que pelearán a su momento. Por ejemplo, tenemos el equipo de Iron Man, que está peleando en el espacio para proteger en el espacio. Luego tenemos el equipo de, entre comillas, el equipo de Thor, que va a construir su nueva arma después de la destrucción del Mjolnir en Ragnarok, que es el Stormbreaker. Y luego tenemos el equipo de la Tierra, que está liderado tanto por el Capitán América como por Black Panther, que posiblemente hayan tenido una de las mejores escenas de acción de toda la película, eso es innegable. Y la verdad de Infinity War es todo un espectáculo. La historia posiblemente suene sencilla de entender, o sea, la cantidad de héroes que hemos conocido durante estos largos 10 años tienen que unirse de alguna u otra forma para detener a Thanos de conseguir la gema del infinito, aunque el hecho de cómo las consigue, algunas te pueden parecer un poco como agujeros de trama. Por ejemplo, la película empieza mostrándote que Thanos ya destruyó la nave donde iban los Asgardianos junto con Thor y Loki, que esa nave era el de la escena post créditos de Thor Ragnarok, y que luego te muestra de que Thanos tiene la gema del poder, que luego Thor te lo da a entender de que es porque Thanos invadió y destruyó todo Sandar, aquel planeta que conocimos en la primera película de los Guardianes. De ahí fue donde consiguió la gema de poder. Y también el tema del guantelete también es una cosa porque tanto en Avengers Age of Ultron, donde tuvimos una escena post crédito donde teníamos a Thanos utilizando el guantelete. Luego aparece otro guantelete que, bueno, en teoría es un guantelete falso que sale en Thor Ragnarok. Y luego, pues, que en esta película te dicen que hace no tan tiempo atrás resulta de que los enanos de la estrella Nidavellir la hayan construido el guantelete hace poco. Es una cosa, digamos, un poco rara, a mi parecer. Como que está un poco tomado con pinza el tema de cómo te intentan meter la trama de la existencia del guantelete. Pero por todo lo demás, pues tanto Thanos como los personajes, a mí me parece una muy buena historia. No me parece excelente, o sea, es una historia fácil de entender. Sí está llena, no está llena de casi ninguna subtrama. Por ejemplo, está la subtrama de Gamora, que básicamente es la que termina siendo la clave de la existencia de la gema del alma. Pero en general para mí la historia cumple bastante bien. No es que sea la historia tan grande de todos porque no tiene tantas sorpresas ni tal y cosas así. Pero tiene momentos muy memorables, eso sí. Para mí la historia es muy buena. Muy buena historia. Si hablamos de la escritura, no todo está bien. En general es muy buena escritura, pero ya de los puntos negativos, empezando de lo negativo, el tema de la comedia. Nuevamente recalco que no es que tenga que ser una comedia mala a nivel general. No es mala, pero es que está mal ubicada, digamos. Nuevamente esto es como el mismo error, por ejemplo, que se repite en películas. ¿De qué otro ejemplo podrían ponerse esto? Se me olvidaron algunos, el humor mal ubicado.
Guardianes de la Galaxia. La 1 y la 2 tienen comedia puesta de la peor... no mala, pero puesta en el momento erróneo. Y esto es un problema muy curioso porque no es que sea una comedia mala, simplemente es como que no era el momento necesario de hacer una comedia. Y créeme que ya desde el primer minuto cuando Tony conversa con el Doctor Strange de la existencia de las gemas del infinito y tal, y bueno, se pusieron a hacer un pequeño chiste y tal, y pues como que no es molesto, pero sí es innecesario. Y en muchos momentos, en muchos casos, especialmente cuando aparecen los Guardianes de la Galaxia, especialmente con Peter Quill, se ponen a hacer chistes que, como que dije, no era necesario, no era momento necesario de hacer una comedia. Eso es uno de los puntos negativos. Otro, que tiene unas pequeñas conveniencias solamente, digamos, por ejemplo, que después de la destrucción de la nave guardiana, que los guardianes se encontraran así, tal cual a Thor, un poco de gratis, igual un poco conveniente, a decir verdad. ¿Qué otra cosa? Bueno, son pequeños errores igualmente, pero son errores después de todo. También pues que la escritora no aprovecha para nada bien algunos personajes. Por ejemplo, como dije en un inicio, hay personajes que destacan, personajes que cumplen a medias y otros personajes que básicamente son una decepción, que ya voy a hablar más adelante de ellos. Pues bueno, bueno, de la historia, es una historia que cumple, tiene sus fallos como tal, es muy buena escritura, pero si hablamos de los personajes, ahora sí vamos a hablar de los personajes. Y empezando con el más importante de toda la película, pues claramente tenemos que hablar del actor Josh Brolin, que interpreta al mismísimo Thanos, el villano y entre comillas protagonista de la película, porque sí, gran parte de la película sí veremos a Thanos como el villano y tal, pero eh, también tiene una faceta de protagonista, lo cual es una de las pocas veces que Marvel ha hecho este tipo de cambio de enfoque de que a qué va dirigida la historia. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, la interpretación de Josh Brolin es increíble. Yo creo que ha sido un actor increíblemente para hacer Thanos. Y bueno, el diseño del personaje, su CGI. El personaje se ha tenido algunos cambios mediante algunos de los cambios que ha tenido a lo largo del UCM. Por ejemplo, la primera vez que lo vimos fue en la postcrédito de Los Vengadores, la primera. Que creo que recuerdo que creo que era un animatrónico, creo. Era un animatrónico con pequeño CGI. Luego la postcrédito de Age of Ultron, que... No. Antes de Age of Ultron lo vimos un poco más de minutos en Guardianes de la Galaxia cuando discute con Ronan de tener que conseguir la gema de poder. Si se acuerdan de ese momento. Y veíamos que Thanos tenía como un azul más claro, digamos, una cosa así, un poco rara, y se notaba que era un personaje que no estaba del todo 100% hecho terminado de CGI, aunque el diseño no estaba malo, pero sí te dejaba como un poco raro. Y ese mismo diseño se reutilizaría en la escena post créditos de Age of Ultron, que se notaba un poco ya de diferente, pero cuando vemos en cómo llegó al diseño final a esta película, pues no, yo diría que es un upgrade. O sea, no un downgrade, un upgrade. A mí me gustó muchísimo, la verdad, el diseño final de Thanos. Y tiene, bueno, obviamente el tema de la vestimenta tiene obviamente unos guiños muy cercanos al del cómo era el de los cómics original, aunque obviamente con los detalles típicos de Marvel que hoy en día hace, que son trajes que intentan como modernizarlo y tal, pues bueno. Bueno, ¿qué otro personaje importante de la película? Pues es el mismísimo Tony Stark, Iron Man, que él vuelve a ser interpretado por Robert Downey Jr., un personaje que aquí sí noté que hubo una mejora de calidad de personaje, mejor escritura, porque veníamos de un Tony Stark que estaba muy apegado al tema de los acuerdos, que siempre estaba por encima de todo, y bueno, era una versión que a mí me caía terriblemente mal. Pero aquí ya se nota que el man se dio cuenta de que tiene que dejar eso de lado. Y bueno, recordemos que a pesar de que está ligado a los acuerdos de Sokovia, él sin dudarlo se metió a la nave para intentar rescatar al Doctor Strange, que por cierto es otro personaje, entre comillas, casi importante, porque bueno, sí es importante, pero no con la escritura correcta que digamos, pero... Y bueno, muchos se quejaron el hecho de que el diseño del nuevo traje de Iron Man es más humanoide que un traje
más que una armadura como tal. Pero esto no me molesta del todo porque también da la sensación del crecimiento, del desarrollo que ha tenido Tony a lo largo de esos 10 años, desde que empezó con su primer traje, de todas las batallas que ha tenido de la primera de los Vengadores, de todo lo demás, de cómo iba a tener que ir mejorando de a poco los trajes y tal. Y miren, si hagamos una comparación, un traje novedoso en su momento, digamos que fue el Mark 42 de Iron Man 2, ¿es novedoso? No, de Iron Man 3, perdón. El traje era novedoso, pero a nivel de escritura y acción era una mierda, literal. El diseño estaba buenísimo, era como de los típicos, pero con un color muy llamativo, pero a nivel de acción y tal era una mierda, literalmente. Y tenemos aquí ya con un diseño pues muy, con unas opiniones muy divisorias, que lo ven muy humanoide y no tan armadura como tal, pero tiene como la tecnología necesaria para combatir a seres extraterrestres y tal, y yo creo que cumple para mí bastante bien. Cumple bastante bien. No me molesta el diseño, o sea, sí es muy inferior, sí lo que tengo que decir es muy inferior a los diseños de los anteriores trajes. Es eso. ¿Qué otro personaje? Pues el mismísimo Thor, interpretado por Chris Hemsworth, y hasta la fecha, les tengo que decir, este fue el mejor Thor jamás hecho hasta la fecha en la historia del UCM. El mejor Thor, un Thor que venía finalmente de una caída, de haberlos absolutamente perdido, entre comillas, todo, perdió a la última familia que le quedaba, perdió a su mejor amigo que era Heimdall al inicio, y que esa frustración, esa tristeza, esa odio, esa venganza, esa temática de venganza lo toma tanto que le afecta, pero al mismo tiempo lo quiere utilizar para desatarlos contra Thanos cuando quiere construir el Stormbreaker. Y las escenas que nos da, la escena de cuando llega a Wakanda con el Stormbreaker, con el Bifrost junto con Groot y Rocket, simplemente, la verdad, es sin duda de las mejores escenas junto con la de Avengers Assemble o Los Vengadores Unidos de Endgame. Para mí esta es una de las mejores escenas jamás hechas en Marvel en esta franquicia. ¿Qué otro personaje? Pues el que mencioné hace unos minutos, el de Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, que básicamente es un personaje que se resguarda mucho. Es un personaje que literalmente tiene como objetivo proteger la gema del tiempo, porque básicamente es por el juramento de Camartas y toda la cosa, pero básicamente eso igualmente lo limita tanto, y al mismo tiempo Iron Man le dice a cada rato de que o lo pueden destruir o simplemente enviarlo a otro lugar donde Thanos no lo puede encontrar. No sé. Yo creo que Benedict Cumberbatch pudo haber sido aún mejor. Yo creo. ¿Qué otro personaje también siento que es importante? Porque Visión no lo es. Visión es una de las decisiones. Bueno, ¿qué otro personaje importante? Pues está Gamora, interpretada por Zoe Saldaña, que termina siendo la clave de la existencia de la gema del alma y tiene su momento, pues... Un momento de no sé cómo describirlo, un momento que nos chocó mucho, de cuando Thanos obtiene la gema del alma sacrificándola a ella. Porque la verdad, solamente destaco gran parte a ellos como los más importantes, porque luego están los personajes que están como a medias. Por ejemplo está el Capitán América, Chris Evans, que vuelve a la lucha para dirigir al equipo, que no estará solo, junto con Chadwick Boseman, con Black Panther en la batalla final de Wakanda. También está pues la parejita nueva, que son Elizabeth Olsen interpretando a la Bruja Escarlata y a Paul Bettany como Visión, que este es de los personajes más decepcionantes de la película, porque porque la Bruja Escarlata ya demuestra de que es un personaje rotísimo, pero no lo aprovechan mucho porque o es por el bien de la trama o simplemente una energía brutal. Se me está acabando la batería, disculpen, pero en fin. Pucha, es que hay muchas cosas que decir de la película, pero no quiero alargarlo tanto. Porque, a ver, ¿qué otro personaje tenemos? A ver, ya mencioné a... Claro, también está pues los semisecundarios, digamos. Claro, también tenemos una de las uniones que algunos desean ver, como el ejemplo el de los Vengadores junto con los Guardianes de la Galaxia.
el regreso de Chris Pratt, que este sí también fue uno de mis personajes más decepcionantes de la peli. No solo por la cagadera que se mandó al final, con el hecho de que esto perjudicó mucho al desenlace, porque simplemente por un error humano así catastrófico se fue toda la mierda, literal. No, pero tiene carisma, pero yo siento que no estuvo muy a la altura. Hasta incluso se dedicaba a hacer chistes que eran muy innecesarios, a decir verdad. Está pues David Bautista, que está me. Está Karen Gillan como Nebula, Bradley Cooper como Rocket, al igual que Vin Diesel como Groot, que el único momento bueno que tuvo este personaje fue desde cuando le dio, utilizó su brazo para crear el mango del Stonebreaker y dárselo a Thor y pasarse de ser un personaje entre comillas adolescente ignorante a un verdadero peleador en la batalla final de Wakanda. ¿Qué otros personajes? Pues está Sebastian Stan como el Soldado del Invierno, Anthony Mackie como Falcon, Bon Clementif como Mantis. ¿Quién más? ¿Quién más? Es que hay muchos personajes. Esto me iba a dar mucho tiempo que decir. Bueno, Benedict Wong como el mismísimo Wong, que no aparece mucho, aparece solo apenas unos 10 minutos, 15 minutos yo creo. Y bueno, están el que para mí yo creo que fue el peor personaje de la película, y tristemente lo fue. Entre ellos está la Orden Oscura, que son como el pequeño ejército, la mano derecha de Thanos, que no duran mucho, a decir verdad. Dan como una pelea muy pobre, a decir verdad, no tiene una duración aceptable. Y bueno, pero el que para mí, sinceramente, el peor personaje fue Bruce Banner, Mark Ruffalo. Porque aquí fue donde literalmente Hulk se fue a la mierda. Y que se fuera más a la mierda en Endgame, pues no sé por qué los hermanos Russo dejaron esta decisión de no volver a ver más a este Hulk tan icónico que veíamos desde 2008, el pasado al 2012. No sé. La verdad, hay muchos personajes. Ay, bueno, se me olvidaba el más importante, el que muchos quieren, a Tom Holland como Spider-Man, aquel icónico meme del no me quiero ir, señor Stark. Ese momento que sí, en su momento nos chocó mucho, porque bueno, estamos hablando de una versión muy joven de Spider-Man, y que te dé ese momento un poco duro, a decir verdad. Pues nada, no sé qué más destacar, porque Thanos, Iron Man, Thor son los personajes que yo siento que más destaco en la película. Para mí son los tres mejores personajes de la peli, cumplen bastante bien. Y los demás tienen papeles que cumple con lo mínimo, otros que decepcionan, uno que es el peor personaje de la película, pero en fin. No todo es perfecto, como dije. Esto es a nivel de escritura, no todo es perfecto, así que pues las cosas como son. Así que, en general, el guión tiene sus breves fallos, tiene sus fallos bastante claros, tanto en la historia como en algunos personajes que no supieron cómo aprovecharlo de la mejor forma posible, otros personajes que son muy decepcionantes, otros personajes que ya fue una decepción total. Así que no me parece un guión excelente, ni sobresaliente, está bastante lejos de ser eso, pero no es un mal guión, es un muy buen guión. Cumple con lo suyo, tiene momentos bastante épicos. Bueno, la llegada de Thor a Wakanda, la pelea contra Thanos, que muchos dirán de que a Thanos lo nerfean caleta, o sea que lo podía terminar tan rápido. Bueno, gran parte de las batallas son buenísimas, eso no se puede negar. ¿Hubo cosillas mejorables del guión? Yo creo que sí, pero en general no es para nada malo, es para mí muy bueno. Así que yo le doy un 7 al guión. Si hablamos del ritmo, es de las películas más largas del UCM, dura casi 2 horas y media, dura 2 horas 29 creo, que es un poco más larga que Civil War. Civil War dura 2 horas 28, esta dura un minuto más, 2 horas 29, que bueno, nada comparado con Endgame que dura 3 horas con 2 minutos. Y el ritmo, solamente diría que tiene una pequeña pausa, pero a mí me parece un ritmo bastante bien logrado.
cumple de forma adecuada la duración establecida. 2 horas, casi 2 horas y media, yo creo que los cumple bastante excelente, pero como dije, tiene unas pequeñas pausas que probablemente a muchos les pueda parecer algo aburrido. A mí desde luego no, pero pudo ser mejor, un poco mejor manejado. Yo creo que sin las pausas o mejor manejo de ellas, yo creo que sí, pero para mí el ritmo es excelente. De la banda sonora, qué decir, Alan Silvestri ha vuelto. Recordemos que en Age of Ultron fue hecha por Danny Elfman y Brian Tyler, creo. Y aquí Alan Silvestri, que hizo la banda sonora de Capitán América 1 y de la primera de los Vengadores, volvió y se nota bastante. Y tiene temazos muy buenos para cada momento, en serio. Oh, la verdad es una banda sonora espectacular, sinceramente. Y créanme que aún así se sigue superando en Endgame. Aunque en Endgame yo siento que igualmente no todos los temas son buenos. Aunque yo creo que aquí fue en donde Alan Silvestri se hizo el pick de su carrera dentro de la saga de Marvel Studios. Así que pues, para mí es una banda sonora de 10. No puedo decir nada más. Si lo hablamos de los efectos especiales, sí, la película casi general está hecho con pantalla verde, pero como dije, a diferencia de las películas que son más actuales, que están hechos también con esta temática, aquí se nota bien cuidado, tiene unos pequeños momentillos solamente que pudieron haberse pulido mejor, pero en general se ve espectacular. Tanto el diseño de Thanos como el de los escenarios y tal. La iluminación, todo, el diseño de los trajes, las batallas y todo. No, increíble. Para mí son efectos visuales de sobresalientes, sinceramente. Yo creo que este fue el pick definitivo del UCM. Así que bueno, tenemos historia un 7, guión un 7, narrativo un 8, banda sonora un 10 y efectos visuales un apartado visual un 9. Con esto, Avengers Infinity War del 2018 de los hermanos Russo se lleva una calificación de un 8.2 de 10. Es una película excelente. Yo creo que es una nota que cumple bastante bien para los estándares de esta película. Así que para mí es a nivel de espectáculo, no como película en general, pero como espectáculo que ha ofrecido Marvel Studios desde 2008, este sin duda ha sido el pick definitivo del UCM. Cosa que, si bien muchos me dirán que Endgame fue realmente el verdadero pick, no es del todo, porque siendo sincero, para mí Endgame es una desmejora total con respecto a Infinity War. Así que eso tendrá que verlo cuando revisione la película a las 3 horas y ya llegará el momento de hablar de esta película. Así que aquí dejamos la crítica de Infinity War, así que quiero saber en la parte de los comentarios qué me parece a ustedes hoy en día esta película. Le he preguntado a algunas personas y me han dicho que es una de las mejores películas que Marvel ha hecho en los últimos años. Y bueno, para mí es un pick. Es un pick insuperable. Como espectáculo sí, pero como película no, porque como dije, por esta nota y como película como tal, no supera Capitán América el Soldado del Invierno, que para mí sigue siendo la mejor película del UCM. Pero Infinity War es pick. Es Pick Cinema. Así que, sin nada más que decir, chicos, si les ha gustado mucho esta crítica, dejen su gratísimo like, compartirlo con sus amigos. Recuerden que en la parte de la descripción estarán mis redes sociales, mi canal de Twitch y mi servidor de Discord, donde pueden hacer cualquier cosilla, menos cosas prohibidas. Recuerden que arriba a la derecha estará apareciendo una tarjetita de la lista de reproducción de la sección de críticas de este canal, donde ya hemos hecho todas las críticas, ahora incluyendo esta. Y pues que también otra cosilla. Recuerden que si no quieren perderse más contenido en mi canal, solamente tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Así que nada, chicos, en este hermosísimo canal Freaky Gamer para Freaky Gamer, yo soy Pisa14 Games y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que nada, gente, bye bye.